impartido en nosotros y expresado a través de nosotros. Creemos en el nombre de Jesús que se renueva el entendimiento cada vez más cuando entendemos esa gracia gloriosa, ese amor tan grande en la cruz que fue dado única y exclusivamente por ti, maravilloso Cristo. Esa sangre derramada del Cordero Eterno que se derramó en propiciación por nuestros pecados, quitó toda naturaleza de pecado de nuestro interno y nos proveyó tu vida maravillosa, Cristo. Gracias por esa formación tuya en nosotros en el nombre de Jesús, porque el alma se va transformando para ser conformada conforme a tu imagen, y así seas tú el que seas manifestado, expresado a través de mi vida y a través de la vida de cada creyente de tu iglesia gloriosa. En el nombre de Jesús creemos que ya tenemos la sabiduría del Altísimo y que se alumbran los ojos de nuestro entendimiento en el nombre de Jesús, para que comprobemos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor y cuáles son las riquezas de tu gracia y de tu gloria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te honramos, te adoramos, bendecimos todo lo que tú eres, maravilloso Cristo. Gracias por habitar en cada uno de nosotros, por hacernos ese cuerpo glorioso, por hacernos tu plenitud aquí y ser ahora en el nombre de Jesús, ponernos por cabeza de todas las cosas. Así, tú eres nuestra cabeza y nosotros podemos reinar en vida por la abundante gracia y el don de la justicia, que ahora lo recibimos en Cristo Jesús. Estamos agradecidos porque ahora nos has posicionado en lugares de privilegio, de honra y de honor, juntamente contigo en lugares celestiales. Estamos agradecidos porque nos proveíste por tu sangre preciosa esa maravillosa justicia que nos has regalado, Señor, que nosotros fuimos absueltos de todo castigo y de toda condena, porque tú fuiste el condenado en sustitución de cada uno de nosotros, ese Cordero maravilloso y eterno. Agradecidos contigo, Jesucristo glorioso, agradecido porque suples todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria, porque nada nos hace falta, porque estamos completos en ti, porque por tus heridas hemos sido sanados, Señor Jesús. Gracias por la larga vida sobre la tierra, porque somos saciados de larga vida en el nombre de Jesús, para glorificarte a ti, para honrarte a ti y para que el propósito eterno del Padre se cumpla en cada uno de nosotros, Señor, que seas tú expresado, tú impartido, tú formado en cada creyente y cada oyente en esta noche en el nombre de Jesús. Seas tú, Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular, mostrando esta verdad presente que es Cristo, revelándole a cada uno y quitando toda venda en el nombre de Jesús, toda venda de legalismo, todo aquello que está obstaculizando para no ver tu gloria maravillosa mostrada en manifestación aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, es un honor, una honra poder servirte, es una honra poder predicarte y es una honra poder expresarte en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos y ya estamos transmitiendo directamente de la página Fe y Poder Guadalajara y la página Palabra, Fe y Gracia Jalisco, y a través de los diversos grupos, entre algunos Revolución de la Gracia, Mesías Redentor, Nuevo Pacto, Nuevo y Mejor Pacto, algo así se llama el grupo, y así sucesivamente. Iglesias Cristianas de Guadalajara, Cristianos de Jalisco, Cristianos Latinos también tenemos ahí, y cada persona que nos ve de los distintos grupos, ciudades, países y poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, de Norteamérica, cada persona que nos ve de cualquier ciudad, estado de la República Mexicana, sean todos bienvenidos en esta maravillosa tarde que nos ha proveído el Señor para poder recibir esta impartición de vida que viene a través de su palabra, para renovar el entendimiento y transformar la mente. Sean todos bienvenidos. Como siempre les digo, acá en Jalisco tienen una familia en Cristo Jesús.
Ok, pues continuamos esta noche. También estamos ya se subieron todos los videos hasta ahorita de la serie que estamos viendo los domingos, que es ¿cuál es el Evangelio eterno? Y el último que vimos, este es el número 21, Michelle, algo así, de la serie de la Carta de Santiago, análisis de la Carta de Santiago en su contexto. Y ya está el número 20 también ahí en la página de YouTube, donde usted puede darle clic a la campanita, suscribirse para que le llegue cada video y también poder compartir, porque cuando compartimos la palabra, compartimos a Jesucristo, compartimos la vida de Cristo a través de cada persona que a lo mejor está muerta espiritual, que a lo mejor está en oscuridad, que a lo mejor no le haya sentido a la vida, que a lo mejor es el último día de su vida y ha decidido quitarse la vida. Usted va a proveer esa vida que es Cristo para que esa vida sea impartida en esa persona y pueda salir de esa oscuridad de las tinieblas, ¿ok? Muy bien, pues también, si tiene oportunidad de compartir esta página de Facebook, usted también lo puede hacer en este día. Lo importante es liberar, ayudar y sacar de las tinieblas a alguien, quitar esas ataduras de opresión, de lo que el legalismo, de lo que el sistema religioso ha impuesto en cada oyente y cada creyente. Sean personas del mundo sin Cristo, sean personas con Cristo. Muchos están todavía atados a ese sistema de obras, sistema legalista, a causa de no analizar la palabra en su totalidad o no haber comprendido estos principios básicos del nuevo pacto en Cristo Jesús. Muy bien, creo que ya es todo lo que tengo que comentar, y así cada persona que se va conectando, sean todos bienvenidos a este servicio de adoración y exaltación de nuestro Rey maravilloso. Ok, pues continuamos con ese análisis exhaustivo de la Carta de Santiago, en su contexto histórico. Y entender estos principios son tan esenciales para todo creyente y todo oyente. El hecho de que seamos ministros competentes de un nuevo pacto, pero la palabra dice que somos competentes y nuestra competencia obviamente proviene del Señor. Pero es necesario que todos pasemos por esa metamorfosis del alma, esa transformación del entendimiento, para que realmente podamos expresar a Cristo y Cristo se ha expresado a través de nosotros. Y pues por obviedad, muchas de las cosas que están obstaculizadas, que están detenidas, que no se han dado en nuestras vidas, se van a comenzar a dar en ese sentido. ¿Por qué? Porque ahora, cuando entendemos que no tenemos que hacer obras y demasiadas obras para poder obtener algo que ya se nos proveyó por gracia, o es decir, gratis, de una manera inmerecida, entonces pues, es cuando vamos a poder lograr realmente que haya una más agilidad en la manifestación de algo que ya se nos proveyó. Entonces, por eso estamos analizando la Carta de Santiago en su contexto. Muy bien, pues vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ya vamos bastante. Lo principal y el objetivo principal de esta carta es que se logre el objetivo de que estar plenamente convencidos que a la fe no tengo que añadirle obras para poder manifestar algo que ya se me proveyó por gracia, ¿ok? Si a la fe le agregamos obras, como dice Santiago, pues realmente se nos van a dificultar más todo. Se nos va a dificultar todo más. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice así la palabra: en el nombre de nuestro glorioso y maravilloso Señor Jesucristo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, traza o divide bien la palabra, ¿verdad? Pero dice Pablo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Es decir, nos saca del evangelio. La piedad realmente es el conocimiento del evangelio, la predicación del evangelio, todo lo inherente a lo que es este nuevo pacto, a lo que es el evangelio en Cristo Jesús. Y la impiedad es todo lo que está fuera del evangelio, ¿ok?
Entonces procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego hay esta frase que usa, traza o divide bien la palabra, ¿verdad? Es indispensable entender por eso la carta de Santiago. Si no la entendemos en su contexto histórico, ¿por qué fueron y por qué se dio la carta de Santiago en un momento dado? Se dio para todas las personas, uno, que habían salido se habían convertido en Pentecostés. Dos, para los que habían salido después de la muerte de Esteban, perseguidos, literalmente perseguida la iglesia judía en el primer siglo, y tuvo que salir fuera de Jerusalén. Se dispersó en las diversas provincias romanas, griegas, etcétera, de 16 naciones de donde llegaron 16 naciones de donde llegaron de Pentecostés. Todo eso había provincias judías y gran parte de ellos se convirtieron a Cristo Jesús, pues nacieron de nuevo. Y todos ellos, aunado a la persecución que hubo después, cuando Pablo andaba duramente persiguiendo a la iglesia, mataron a Esteban. Y bueno, hubo una dispersión también de la iglesia de Jesucristo, judía obviamente, principalmente fue judía los primeros hermanos en Cristo fueron judíos, pero Pablo literalmente en Gálatas capítulo 1 habla de dos evangelios, y ese es el gran problema, de que ahorita algunos quieren continuar con el evangelio de Santiago, pues, porque básicamente el evangelio de Santiago, y lo podemos decir hasta esta fecha, hasta este servicio, todo lo que hemos analizado la carta de Santiago, parte del libro de los Hechos, acontecimientos históricos, carta de Santiago escrita en el 44, se desconocían, era la transición antes del establecimiento de los códigos, los parámetros y todo lo que representaba el nuevo pacto, de qué manera iba a funcionar el nuevo pacto en Cristo Jesús, la gracia maravillosa que se le reveló a Pablo. Ese era un tiempo de transición cuando se escribió la carta de Santiago. Por obviedad era considerable, era entendible que Santiago escribiera: la fe sin obras es muerta, la fe debe llevar obras correspondientes. Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, entendiendo que la fe a la cual se refiere Santiago es aquella que muchos presumían. Muchos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, porque muchos decían, judíos convertidos a Cristo, se dispersaron, no renovaron la mente, no transformaron su alma, y todavía traían costumbres del judaísmo, todavía traían actitudes que eran como fariseos, muchos de ellos. Entonces Santiago tenía que poner reglas de conducta más que una doctrina de la salvación en la carta de Santiago. Entonces la carta de Santiago no se debe de usar como parte de la doctrina de la salvación, es decir, ser justificados, pues, aunque menciona la palabra justificado Santiago, pero no entendía Santiago el nuevo pacto cuando escribió la carta de Santiago. Cuando escribió su carta no entendía la revelación que se le dio al apóstol Pablo, que somos justificados gratuitamente por su gracia, ¿ok? Entonces, continuando, que si Santiago no conoció la gracia gratuita por lo cual somos justificados, declarados justos, salvos, pues, por decirlo así, entonces significa que yo necesito ver entonces, y lo que hemos analizado hasta ahorita, que la doctrina de Santiago, o el evangelio de Santiago, por decirlo así, si queremos llamarle evangelio o doctrina, era judíos convertidos a Cristo, salvos por gracia. Ahora, aunado a eso, tenían que seguir guardando la ley de Moisés, porque era lo que ellos estaban acostumbrados como judíos. Sin embargo, podemos ver en Hechos, Gálatas capítulo 1, por favor, antes de continuar, porque Gálatas capítulo 1, y luego vamos a ir al libro de los Hechos, ¿no? Muy bien, entonces estamos viendo en su contexto histórico la carta de Santiago. Por obviedad, y necesitamos aclarar esto como lo hago en cada servicio, en cada enseñanza,
que Santiago no complementa al apóstol Pablo. Nunca lo va a complementar, nunca se pusieron de acuerdo, no coinciden las fechas. Pablo escribió sus cartas aproximadamente, estamos hablando de del 44 al 56, 12 años, 11, 12 años después de que se escribió la carta de Santiago. No tiene correlación Santiago con Pablo para nada, nada, ¿ok? Sin embargo, es una carta que se incluyó en el canon bíblico del Nuevo Testamento. Sí se incluyó porque Santiago era una autoridad, ¿me entiende? No porque fuera parte de ¿cómo le puedo decir? No porque fuera parte de como una doctrina para nosotros ser justificados, ser salvos. No era por eso que se incluyó. Se incluyó por diferentes motivos, porque Santiago era una autoridad en Jerusalén, porque Santiago era hermano del Señor, porque es una carta que se utilizaba mucho en las provincias en las provincias fuera de Jerusalén. Pero hay muchas situaciones por las cuales Santiago le escribió. Había discriminación en la iglesia, los ricos discriminaban a los pobres, había poca sabiduría divina, porque dice que a Santiago habla de una sabiduría terrenal y una que es diabólica, inclusive, no sé si recuerda, y habla de una sabiduría de lo alto. Entonces realmente era para regular el comportamiento de los nuevos creyentes en Cristo. Si se podemos decir un resumen de la carta de Santiago, ahora regular el comportamiento de los creyentes en Cristo, no darles un parámetro para que sean salvos a través de obras, fe más obras. No era el objetivo de la carta de Santiago. Entonces, continuamos, por favor. Gálatas capítulo 1, ¿ya lo tienen? Vamos a ver el versículo. Gálatas capítulo 1, versículo 5, 6, versículo 6 y versículo 7. Dice: estoy maravillado, dice Pablo, que tan pronto, le estaba hablando a los Gálatas, obviamente gentiles, que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por eso Pablo habla de 2 evangelios. En la transición de la iglesia primitiva existían 2 evangelios: el evangelio para los judíos y el evangelio para los gentiles. Eso se determinó en el concilio de Hechos capítulo 15, ¿ok? Ahí se determinó 2 evangelios, pero Pablo aclara en el versículo 7, no es que haya otro, o sea, a fin de cuentas no existe otro evangelio. ¿Cómo que hay 2 y de repente no hay otro? Entonces, hay un evangelio diferente en el primer siglo, sí, que es el evangelio que predicaban los de la circuncisión, es decir, judíos convertidos a Cristo, y incluye a Pedro e incluye a Santiago, ¿ok? Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, en conclusión, entonces hay un solo evangelio. Pero en la iglesia primitiva había un segundo evangelio para los judíos, pero ese evangelio, dice Pablo, no es el evangelio de Cristo, sino es el evangelio de Cristo combinado con la ley, es decir, la mezcla de pactos. Y ese es un evangelio, dice Pablo, que dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En otras palabras, sí existían 2 evangelios, uno para los judíos de la circuncisión y otro para los gentiles. Eso se determinó en Hechos capítulo 15. Sin embargo, Pablo dice, el evangelio para los judíos no es un evangelio correcto, no es el evangelio de Cristo. Ese evangelio ahora está pervertido. ¿Por qué pervertido? Porque los judíos no necesitaban guardar la ley para ser justificados. Lo único que necesitaban era a Cristo. ¿Ok? Versículo 8, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito o anatema. Es decir, Pablo, inclusive, más aún nosotros, o un ángel, dice, ¿por qué dijo Pablo nosotros? ¿A quién incluía nosotros? O sea, el problema es que Pablo decía que, o se sentía a lo mejor que él podía caer en esa sugestión
de los judaizantes de querer mezclar la gracia con la ley. O sea, estaba, por decirlo así, propenso, pues, aunque nunca cayó, lo sabemos, pero sin embargo podemos ver que muchas veces compartió algunas cosas con los judaizantes, como es el hecho del voto del nazareo, que no tenía por qué haberlo cumplido. Sacrificar tortolitas no tenía por qué haberlo cumplido, Hechos 21, sin embargo lo hizo. Pero Pablo, cuando lo hace, no es para contaminar el evangelio de Cristo, sino lo hace por amor a los judíos. ¿Entendemos? A los judíos me hago como judío, a los que guardan la ley me hago como que yo guardo la ley, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. ¿Ok? Entonces, si aún nosotros o un ángel del cielo se anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito, o en otras palabras está bajo maldición, que es lo mismo que dijo en Gálatas capítulo 3. Toda persona que guarda la ley y no permanece guardando todas las obras de la ley está bajo maldición, dice el apóstol Pablo, Gálatas 3:10, si mal no recuerdo. Entonces, versículo 9, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El problema es que muchas personas que no leen contextualmente una carta, muchas veces si alguno les predica otro evangelio diferente al evangelio que hemos recibido, sea anatema, como dice el versículo 9. Como antes hemos dicho, como también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido. O sea, ¿qué evangelio recibieron los Gálatas? Pues el evangelio que se le reveló a Pablo. ¿Cuál? Justificados gratuitamente por su gracia, por la obra perfecta de Cristo en la cruz, por su sangre derramada fuimos justificados, porque Él nos redimió de toda maldición. ¿Por qué? Porque Él lo hizo por nosotros. Su sangre fue derramada en lugar de nuestra sangre. Él llevó el pecado de nosotros, quitó la naturaleza del pecado de nosotros. ¿Ok? Ese es el evangelio que recibieron los Gálatas. Sin embargo, el problema es que la iglesia de Jerusalén, de Judea, enviaba judíos convertidos a Cristo para supervisar algunas obras de los gentiles. Como ya lo vimos en Hechos capítulo 15, no sé si recuerda el viernes pasado, que envió a algunas personas. ¿Sí recuerda que envió a unas personas, verdad? ¿O no lo recuerda? Bueno, vamos rápido. Hechos capítulo 15, ya no quiero entrar a Hechos 15, nada más voy a leer esa parte, ¿ok? Hechos capítulo 15. Vamos a leer el versículo, por favor. Versículo 30, por favor. Hechos 15:30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos, y abundancia de palabras. Pasaron tiempo allí y fueron despedidos en paz. Es decir, enviaron a otras personas, judíos, para que fueran a visitar, inclusive llevaran cartas a las iglesias gentiles. ¿Sí me explico? El 25 está un poquito más claro. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo. Es decir, Bernabé y Pablo subieron de Antioquía a Jerusalén al concilio, pero sin embargo ya no regresaron solos, sino enviaron, ¿qué dice? Enviar con vosotros, amados. Nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos. Y bueno, ahí apareció Judas, ¿no? En el versículo 30 apareció Judas. ¿Y quién más apareció? Otro personaje. Entonces enviaron judíos a las provincias, ¿no? El único detalle dice, antes de que enviaran esas personas con Pablo y Bernabé,
ya había judíos que iban y visitaban las provincias. No se sabía si era para supervisión, de qué manera estaban recibiendo el evangelio de los gentiles. Lo que sí se sabe es que esos judíos literalmente iban a perturbar la mente de los gentiles una vez que habían recibido a Cristo por la gracia. Querían imponerles que guardaran la ley y se circuncidaran. ¿Captamos esa parte? Entonces, iban a las provincias, pues para que usted me entienda, iban y contaminaban la gracia de nuestro Señor, contaminaban el correcto evangelio, y fueron a los Gálatas y sucedió lo mismo. Quisieron contaminar el evangelio agregándole obras a la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Obras para ser justificados, tienen que guardar la ley. Ese era el concepto judío cristiano, pues, o cristianos judíos. Son salvos por la gracia, pero guardan la ley para conservar la salvación. Son salvos por gracia, pero tienen que guardar la ley para establecer una norma de conducta, para demostrar delante de los demás que son salvos y que creen en Jesucristo. Esa era la forma de pensar del judío de la primera época, pero es un tiempo de transición, mi hermano. Por eso insistimos que es un tiempo de transición. Entonces, entonces, según Pablo, hay un evangelio, hay dos evangelios, ¿verdad? Y en efecto había dos evangelios. El problema es que el segundo no era evangelio, sino era un evangelio pervertido, dice Pablo. O sea, no era evangelio, pero había dos evangelios. ¿Cuál evangelio? El de los judíos que se habían convertido y que predicaba, enseñaba Santiago y los apóstoles. Pero había otro evangelio que según en el entendimiento de ellos era el evangelio para los gentiles, el de la gracia. Pero no existe como tal ahorita dos evangelios. O sea, no existe para los judíos el evangelio de la circuncisión y no existe el evangelio de la incircuncisión de los gentiles. No existe ahorita. ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál es la verdad de la palabra? La verdad que le dio Cristo al apóstol Pablo es que solamente hay un solo evangelio, y sean judíos, sean gentiles, deben de ser justificados gratuitamente por la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos? Ok, entonces vamos a seguir avanzando. Hechos capítulo 15, versículo 19. Hechos 15, 19, por favor. Ahora, con esto no queremos estamos viendo esto, la finalidad es que sea una gracia, la que usted entienda, sea una gracia plena y total, no una gracia a medias, no una gracia donde yo tengo que añadirle algo para ayudarle a Dios y me manifieste lo que ya me dio por gracia. O sea, de eso se trata de analizar la carta de Santiago, mi hermano. Hay muchos, digo, que enseñan gracia y combinan las obras, agregarle obras a la fe. Entonces, hoy estaba leyendo un artículo déjeme ver, aquí traigo la foto. Estaba leyendo un artículo del hermano se llama oye, Michelle, ¿cómo puedo sacar aquí lo más reciente? Saqué una captura de pantalla y no me aparece. Bueno, el caso es que esta persona decía, porque muchos, la ley de la siembra y la cosecha, ¿me lo buscas? La ley de la siembra y la cosecha, por favor. La ley de la siembra y la cosecha muchos la utilizan como obras. O sea, en otras palabras, yo tengo que dar dinero para que Dios me dé dinero. Esa es la pregunta. Y muchos utilizan, no encuentro esa parte, pero según yo le tomé captura, esa parte, según yo le tomé, bueno, más que nada lo puse acá, no es cierto, lo puse en el blog de notas. Ok, entonces mire, sembrar bajo la gracia no es hacer obras para que Dios me dé, porque muchos dicen, Dios da semilla al que siembra, Dios da semilla al que siembra. Entonces, si no siembras, Dios no te va a dar semilla. Esa es una pregunta muy buena, ¿no? Si no siembras, Dios no te va a dar la semilla, porque eso se nos enseñaba, mi hermano. Yo lo enseñaba. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. El que da semilla, el que siembra. Y eso se nos enseñaba. Entonces, significa que alguien no siembra para el reino,
Siempre nosotros somos personas que siempre sembramos actitudes, pensamientos, palabra. Hay muchas cosas que sembramos, ¿no? Sin embargo, lo más importante que debemos de sembrar es la palabra en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice la Reina Valera, el que da semilla al que siembra y pan al que come es el que va a proveer y multiplicar vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla al que siembra. ¿Ok? Entonces, el detalle es que se nos enseñaba antes, aún ya estando en la palabra fe, dice, Dios da semilla al que siembra. Significa que si no siembras, Dios no te va a dar la semilla, es lo que te enseñaban. En otras palabras, por eso no tienes dinero, porque Dios, si tú siembras, Dios te va a dar la semilla, si no siembras, Dios no te va a dar la semilla. Y esta persona es el hermano, se me olvida el predicador, creo que es un norteamericano. Bueno, lo que él enseña es esto, miren. Si la siembra es una obra legalista, pregunta él, ¿por qué la gracia de Dios da semilla al sembrador y luego multiplica la semilla sembrada? Cuando tú lees todo el texto bíblico de la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, te vas a dar cuenta que esa es la gracia maravillosa que Él provee, que Él manifiesta para nosotros. Entonces dice, si la siembra es una obra legalista, ¿por qué la gracia de Dios provee al sembrador? Si usted lee la segunda carta de los Corintios del 9, del 8 al 10, del 8 al 10 va a encontrar ahí esa parte. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, fíjese. Tenemos que partir de ahí. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, es decir, a través de su gracia, Dios va a proveer para que tengamos siempre en todas las cosas. ¿Sí me explico? Todo lo suficiente abunden para toda buena obra, es decir, la gracia es la que provee la semilla, no nosotros al sembrar vamos a obtener cosechas, es decir, no nosotros proveemos la semilla y Dios no nos las provee a nosotros para que con otras palabras, Dios no las provee, le provee al que siembra y le provee al que no siembra también, porque la semilla viene a través de su gracia. ¿Estamos entendiendo? Entonces sigue diciendo este predicador, mira. Poderoso Dios para hacer que sobreabunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo, abunden para toda buena obra, como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que provee semilla al que siembra. Eso dice una traducción. Él da semilla al que siembra, da semilla al que siembra, pero vamos a ver qué dicen otras traducciones, por favor. Él da semilla al que siembra. Él da semilla al que siembra. Entonces, si caemos en la traducción de Reina Valera 60, vamos a llegar así como pensábamos antes. Dios da semilla al que siembra, pero al que no siembra no le da. Eso es lo que pensábamos porque leíamos Reina Valera 60. Dios da semilla al que siembra, pero si usted lee cualquier otra Biblia, por ejemplo, Biblia Arcas Fernández dice, Dios que proporciona semilla al sembrador, no dice al que siembra, sino dice que Dios da semilla al sembrador. No sé si estamos captando. No le da semilla al que siembra, Dios da semilla al sembrador, es muy diferente. Significa que el sembrador siempre va a tener semilla, siembra o no siembre. ¿Captamos? Otra traducción, si nos ayudas ahí con la Biblia, con tu micrófono, por favor. Vamos a leer otra. La Biblia castellano antiguo, porque Dios que da la semilla al sembrador. Dios que da la semilla al sembrador y la hace crecer para que él coseche el grano y haga el pan y pueda comer. Os proveerá la semilla, os provee semilla, multiplicará vuestra sementera y os hará ricos en frutos de justicia. ¿Ya? ¿Qué más? Por favor. Nueva traducción viviente. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. ¿Dios da semilla a quién? Dios quien provee la semilla al agricultor.
Dice el comentarista lo que algunos no han podido ver es que la gracia de Dios está en la semilla. La gracia de esta semilla, su abundante provisión está envuelta en semillas que llevan consigo infinitas cosechas potenciales. La siembra no es una obra, sino la siembra es una respuesta a la gracia de Dios. Cuando usted siembra es una respuesta al entendimiento que tiene de lo que Cristo hizo por usted, del agradecimiento que usted puede mostrar para con Dios. Esa es la semilla. La semilla es la respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces es cuando el sembrador comienza a sembrar. ¿Qué caso tendría que alguien sembrara por temor a que se vaya a ir al infierno si no da para el reino? Qué feo sería eso, ¿no? O sea, funcionará así. Y luego dice sigue diciendo, a ver si me acuerdo ahorita el nombre de la persona esta. Su abundante provisión está envuelta en semillas que lleva consigo infinitas cosechas potenciales. La siembra no es una obra, es una respuesta a la gracia de Dios. Se esperaba sembrar y cosechar en el jardín del Edén antes que entrara el pecado. Y dijo el Señor: he aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra. En el Edén Dios proveyó los árboles para que dieran la semilla. El hombre no hizo nada para sembrar. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo él aquí. El árbol al que hay fruto y produce semilla os será de alimento, dice el Señor. Fue enseñado como un principio de reino en Marcos 4 del 1 al 29, Lucas 6:38, y dice: todos estamos sembrando en respuesta a algo. Todo el mundo en el ámbito cristiano está sembrando como una respuesta a algo, ¿sí sabía? O bien estamos sembrando en respuesta a miedos, a temor, que nos va a ir mal, que se nos va a descomponer la lavadora, que se nos va a descomponer la plancha. Estamos sembrando por temor. O sea, a fin de cuentas, la siembra es una respuesta a algo. Cuando usted le dice que siembre, y si no siembra no va a tener cosechas, está sembrando por temor a que no va a tener cosechas. Cuando usted dice que siembre, y si no siembra le va a pasar un accidente y va a gastar más en el hospital, está sembrando en base a una respuesta que es el temor, el miedo. Pero siempre está sembrando basado en respuesta a algo. Entonces dice: o bien sembramos como respuesta a miedos, a temores, o estamos sembrando en respuesta a su gracia. ¿De qué manera nos funciona? Obviamente cuando sembramos como una respuesta a lo que Él ya nos proveyó en la cruz del Calvario. Él fue la semilla que se sembró por nosotros. ¿Okay? En base a esos textos bíblicos, es la gracia la que provee la semilla para el sembrador, independientemente si el sembrador no siembra. Aunque enseñamos nosotros que el sembrador debe ser agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre le va a dar la semilla, nunca se la va a limitar. Siembra o no siembre, hay siempre provisión. El detalle es cómo respondemos nosotros para sembrar, si por miedo o por agradecimiento. ¿Entendemos? Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Por eso, en el ámbito cristiano se ha creído que uno tiene que dar para que Dios nos dé, sembrar para que el Señor nos dé. Si no sembramos, no tenemos. Entonces es un error garrafal, porque sembrar es una respuesta a la gracia, al entendimiento de lo que Cristo se hizo pobre en la cruz para que yo fuera rico. Ese es el entendimiento que yo debo tener. Cuando estoy plenamente convencido, por agradecimiento siembro, pero porque ya Él me proveyó siempre la semilla y siempre me la va a dar. Y eso es lo que va a traer una multiplicación de la gracia sobre la tierra. Gracia abundante habrá en su vida, mi hermano, en sus bodegas, en su casa, en sus cuentas bancarias. Obviamente que cuando sembramos es para participar con el propósito eterno del Padre y se cumpla que Cristo sea predicado y conocido por esta humanidad. ¿Entendemos? Ok, entonces continuamos. Eso fue un pequeño, para dar a entender pues que si nos estamos basando al capítulo 2
del 14 al 20 y tantos de Santiago, vamos a errar conforme a la utilización correcta de la fe de Cristo en nosotros. Vamos a querer hacer muchas obras para poder obtener. Yo así estaba. Siempre fue mi sufrimiento. Siempre fue el andar batallando, en que decía el Señor, ¿qué más tengo que hacer para que se manifieste esto? Sobre todo en el área financiera, ¿qué más tengo que hacer? Pues no es más que recibir lo que ya se nos proveyó por gracia, mi hermano. ¿Qué más tengo que hacer? Nada, recíbelo en tu mente, porque ya lo tienes aquí implantado en tu corazón. O sea, ya te lo proveyó Él, ya lo tienes depositado en el interno. Ahora dile a la mente que reciba algo que ya lo tienes, que aceptes que ya es tuyo, que ya te lo proveyó en todas las áreas de tu vida, sea en la sanidad de tu cuerpo, que ya fue proveída en la cruz. ¿Me entiendes? ¿Entendemos? Muy bien. Entonces, continuamos. Se me hizo muy interesante, por eso lo retransmití aquí. Porque igual cuando nos basamos al capítulo de la carta de Santiago, del versículo 14 en adelante, siempre van a querer añadirle obras para poder recibir, obtener y creer que se va a manifestar algo que está atorado, porque nosotros tenemos que obrar para desatorarlo. No puede ser así. Si está atorado es porque la mente, el alma no lo ha creído, mi hermano. No lo ha creído usted. Aquí en el alma no lo ha creído. No ha creído que ya tiene ese depósito glorioso que es Cristo en usted, y que con Él todas las cosas están incluidas por añadidura. ¿Ok? Hechos 15, 19, por favor. Santiago concluyó. Hechos 15, 19. Santiago concluyó. Dice Santiago, por lo cual yo juzgo. Por lo cual yo juzgo, dice Santiago. ¿Qué es lo que juzgó Santiago? ¿Qué es lo que decidió Santiago? Y realmente la palabra juzgar significa yo resuelvo, yo determino, yo decido. Eso significa la palabra juzgar. Santiago resolvió esto: que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Es decir, gentiles no van a guardar la ley. Ese es un evangelio, ese es el evangelio de Pablo, ese es el evangelio de Jesucristo, ese es el evangelio que nos aplica ahorita, es el evangelio para nosotros. Sin embargo, excluyó a los judíos. Significa que los judíos, ¿qué creen? A ellos sí hay que seguirlos inquietando para que guarden la ley. ¿Cómo la ve? A los judíos sí hay que seguirlos inquietando, pero a los gentiles ya no se les inquietó. Siempre fue un estira y afloje de la iglesia judía cristiana, de la iglesia del primer siglo. Siempre fue un pleito. Yo tengo que hacer cosas para merecer. Oye, un gentil llega pagano, adorando a otros dioses, sacrificando a los ídolos, haciendo lo que quiere. Si yo me he portado durante 40 años guardando la ley como un justo, de repente creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, y de repente, ¿qué derecho tiene un gentil, tanto que me esforcé 40 años guardando la ley, para que un gentil llegue de buenas a primeras y no tenga que guardar la ley? Ese era el pensamiento judío. ¿Lo capta? Por eso se determinaron 2 evangelios en Hechos 15. Ya no se iba a inquietar a los gentiles que guardaban la ley ni se circuncidaban, pero los judíos sí, guardar la ley y circuncidarse aparte de creer en Jesucristo. 2 evangelios. Y Pablo dice, ese segundo, el que predica Santiago, está pervertido. En otras palabras, Pablo le dijo a Santiago, todo lo que tú dijiste está pervertido. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al evangelio pervertido o al evangelio de la gracia que predicó Pablo, que Cristo le reveló? Nosotros decidimos. Si quiere usted seguir viviendo y haciendo obras, ayunando, yéndose a rodillas de un lado a otro, sacrificando su vida, sacrificando su tiempo, sacrificando, no sé,
Si quiere seguir haciendo obras y más obras para quedar bien con Dios y sentir su conciencia tranquila, eso no va a lograr obtener nada de lo que ya se le dio por gracia. No es más que fe y solamente fe, pura fe, sin añadirle obras. Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo 3. Como el capítulo 2, bueno, vamos a leer el capítulo 2, solamente un pequeño recordatorio, capítulo 2, rapidito, ya pasamos al capítulo 3. El más controversial es el capítulo 2, del 14 en adelante. Siempre fue el más controversial. En ese se basó la iglesia cristiana tradicional, ya sabe cuál, ¿verdad? En ese se basó en el capítulo 2 para hacer obras, para pagar por ser salvo, para pagar, para rescatar a mi familiar de cierto lugar previo de sufrimiento. Para eso se utilizó, para cobrar dinero, para que la gente pueda obtener algo que ya se le dio por gracia. No nada más en la iglesia cristiana tradicional, sino en la cristiana evangélica también. Se utiliza el capítulo 2, que la fe sin obras es muerta, y tú tienes que demostrarle al pastor con tus obras de que eres una persona que te portas bien, obras y más obras, para poder que el pastor dictamine: Filigonio si es salvo, hermanos. Filigonio es salvo, hermanos. O sea, ¿qué necesidad hay de eso? Sin embargo, se ha manipulado, gracias a la carta de Santiago. Ha habido mucha manipulación, ha habido abusos, ha habido personas que han abusado y han tomado autoridad, una autoridad que ni siquiera Cristo les ha dado, a tal grado que abusan de los congregantes, abusan de la iglesia de Cristo, abusan en muchas áreas. Una vez, una anécdota de una congregación allá de Los Mochis, donde nació su servidor. Un hermano que no iba a la congregación, es una iglesia apostólica, pero ya lo voy a decir, unitaria apostólica. Como no iba el hermanito, pues fue y lo visitó el pastor. Fíjese, fue y lo visitó el pastor. Y yo, el hermanito: ¿cómo está, hermanito? ¿Cómo está? Ah, pastor, que me mire, ya aquí le tengo su sobrecito. Ya el hermano sabía que el pastor iba por el sobre de dinero de sus diezmos. Pónganse a pensar. O sea, ha habido tanta manipulación que gente se siente condenada ahorita porque hace obras y cree que no está quedando bien con Dios, porque a lo mejor se le vino un pensamiento por ahí incorrecto. Y gente está ahorita condenada. Gente se siente que no vale, que no tiene precio, o sea, menospreciada en ese sentido. Y así gran parte de la iglesia cristiana, así está, evangélica sobre todo, están así, mi hermano. Atados a rituales, atados o muchos te dicen: Pancracio, recibe a Jesucristo, Él murió en la cruz por ti, derramó su sangre, recíbelo como Señor y Salvador. Pues el Pancracio ya lo recibió y eres salvo, Pancracio, porque Jesucristo pagó el precio. Eres salvo. Pero al siguiente día que comienza a congregarse en esa congregación cristiana, ya empiezan a imponerle reglas. Mira, estos son los 10 mandamientos del pastor, estas son las 10 reglas del pastor, estas son las 10 reglas del ministerio al que vas a pertenecer. Tienes que llegar a estas horas, y esto, y tantos requisitos. Pero si tú no demuestras con esos requisitos que los cumples, ¿qué crees? Pues no estás demostrando que eres salvo. Solamente hablaste con tu boca que creíste en el Señor, pero nunca lo demostraste con tus hechos. Entonces empiezan a ponerle reglas y mandamientos internos de la organización, de la congregación y del pastor. Y si no los cumples, te desechan. Inclusive hay gente, hasta hacen concilios, te desechan. El hermano Filigonio pues ya no es salvo, porque el hermano Filigonio lo citamos para tal día que viniera y no quiso venir y no está dando frutos. Ellos determinan quién es salvo y quién no es salvo. Hay otros lugares donde determinan basado en la forma de vestir si son salvos o no son salvos. Una vez me dijo un pastor de la Asamblea Apostólica en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, me dice:
pues muchas hermanitas llegan a la congregación, no quieren usar falda larga, ni dejarse el pelo largo y sin pintarse, no van así, dice, pero no hay ni un problema, hasta que empiezan a creer, ya empiezan a usar falda, como diciendo, mientras iban con pantalón no eran salvos. Pero una vez que a la hermana le cayó el rollo de tanta pedrada que el predicador le dijo de enfrente, que si usaba ropa de hombre y no de mujer, se iba a ir al infierno, pues la hermana agarró el rollo, se puso falda, se dejó el pelo largo, no se pintó, la hermanita ya es salva. Y peor, cuando le dicen, ¿no te has bautizado? No eres salvo. Tienen que remojarlos en agua para ser salvos. ¿Sí sabía? Hay congregaciones donde gente que no se bautiza en agua no es salvo. Así de sencillo. No participa de la cena del Señor. Tampoco. Los excluyen, mi hermano. Pero bueno, vamos al capítulo 3 de Santiago. Y pasamos, en Santiago capítulo 2, ¿no? 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar si uno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, que le quede claro eso. Alguno dirá. Se está tratando de personas que se jactaban de que decían que tenían fe, pues. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Ya lo explicamos. No fue justificado entonces. Fue justificado en Génesis 15 cuando creyó, ¿ya? No cuando llevó Isaac, de acuerdo al concepto del apóstol Pablo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mas vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Será cierto todo eso? En el contexto a lo que se refería Santiago, a las 12 tribus de Israel dispersadas, a los judíos convertidos a Cristo, a aquellos que estaban obligados a guardar la ley, a aquellos que no entendieron el nuevo pacto porque todavía no lo conocían, a aquellos que todavía no conocían la revelación del apóstol Pablo, todos ellos, mi hermano, hasta ese tiempo que se escribió la carta, era una verdad para ellos, pero no es una verdad conforme al nuevo pacto que se le reveló al apóstol Pablo. Y ahora sí vamos al capítulo 3 de Santiago. Lo más controversial fue hasta el capítulo 2, del 1 y el 2. Parte del 1 y el 2 era lo más controversial de la carta. Entonces, si usted quiere añadirle obras a la fe, que lo vamos a ver al final de esta serie, al final vamos a ver qué quiso decir Pablo cuando dijo que fuimos creados en Dios para buenas obras. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice que la fe, Gálatas 5:6, que la fe obra u opera por el amor? ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Qué quiso decir en los Tesalonicenses? Que vuestra fe debe ser visible a través de las obras delante de los demás. ¿Qué quiso decir Pablo? Todo eso lo vamos a analizar para que a usted le quede claro, ¿ok? Pero por lo pronto vamos al capítulo 3 de la carta de Santiago. Por fin entramos al capítulo 3, Dios mío. Qué largo estuvo el capítulo 1 y el 2. Capítulo 3, versículo 1. Hermanos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El peligro de la ambición de enseñar, haciéndose maestros a sí mismos. Pablo dijo que Dios es el que nos constituye ministros. Efesios capítulo 4 es Dios constituyendo los ministerios. El problema aquí con Santiago era precisamente que muchos que habían salido de la iglesia primitiva estaban enseñando lo mismo que enseñaba Santiago, lo mismo que enseñaba Pedro. El único problema es que, por eso, cuando vamos al capítulo 1 de Santiago, si nos regresamos a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1.
empieza Santiago: hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos vosotros abundantemente y sin reproche. Es decir, ¿cuál era el problema de la iglesia judeocristiana del primer siglo? El problema era que estaban actuando hermanos en Cristo sin sabiduría. ¿Por qué no tenían sabiduría? Como lo vamos a seguir leyendo en los subsecuentes capítulos, el problema es que agarraban dinero y lo derrochaban. No le pagaban el jornal a los trabajadores judíos. O sea, a pesar de que habían salido de Jerusalén dispersados por las diversas provincias, pero había actitudes que no actuaban con la sabiduría divina. O sea, había un relajo. Otros los malgastaban en, podemos decir, burdeles. Los malgastaban otros así, para sus propios deleites, dice Santiago. Es decir, había un relajo en la iglesia que se dispersó. ¿Por qué? Porque ellos creían que ahora que estaban en Cristo Jesús, si bien es cierto, ¿cómo le puedo decir? Ahora que creían en Cristo Jesús, estaban descarriando y no estaban totalmente ubicados en la manera de actuar hacia los demás. No estaban actuando en amor, hacían acepción de personas, era un relajo en la iglesia. Por eso Santiago tiene que establecer una carta donde es una norma de conducta, cómo te comportes con los demás en amor, cómo puedes ayudar a los demás. Por eso empieza Santiago capítulo 3, versículo 1, ¿ya? 3:1. Hermano mío, no se hagan maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde las que la gobierne quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque puede encender. Cuán grande bosque puede encender la palabrería, mi hermano. Era un gran problema que había, la lengua que no podían refrenar los judíos. Obviamente que Santiago estaba enseñando sabiduría. La lengua irrefrenada. En Hechos capítulo 6, versículo 1, podemos ver, por favor. Bueno, en lo que se refiere dice, la lengua es un fuego, versículo 6, ¿no? Santiago 3:6, Santiago 3:7 y el 8. Porque toda la naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Y dice Santiago, la lengua, ¿qué cree que es? Es un veneno mortal. Está llena de veneno. Casi le está diciendo, de cuenta, es como la lengua de las víboras, ¿no? Que siempre andan soltando veneno, ¿no? Algo así. Pero mire, en Hechos capítulo 6 podemos ver. Hechos capítulo 6, por favor, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Quiénes eran los griegos? Aquellos judíos que vivían en provincias griegas, literalmente que habían nacido en provincias griegas, pero eran judíos, ya, no eran gentiles, eran judíos griegos y judíos nacidos en Jerusalén. Entonces, ¿cuál era el problema? En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces había un problema ya en la iglesia primitiva, de que se les daba, o por lo menos creían los judíos griegos, que no se les proveía a ellos, las viudas, las que se les había muerto su esposo, no se les daba el alimento. Ya había disensión.
ya había problemas, ya había pleitos y contiendas. Entonces Santiago escribe su carta precisamente para regular esos problemas muy comunes en la iglesia primitiva, que se pueden dar en cualquier otra iglesia cristiana, gentil, mexicana o latina o de cualquier otro país. Sí, usted puede aplicar el capítulo 3 de la carta de Santiago. Yo le diría que sí, en una parte importante la puede aplicar. Por eso no desechemos toda la carta de Santiago y digamos es una carta apóstata. No podemos decir, porque regula normas de conducta, de comportamiento delante de los demás hermanos. Entonces ya había murmuración, ya había lenguas que hablaban de más. Es que se le está dando preferencia más a unos que a otros. Eso es, en las congregaciones cristianas, mi hermano, es muy común. Muy común. Que la otra vez fuimos a comer ahí bueno, la otra vez digo hace como 2 años, 3 años. Allá el Cirlón que está ahí por frente a Galerías. Estamos comiendo y resulta que están reunidas como unas 4 o 6 hermanitas de falda larga. No, hombre. Estaban hablando duro de los demás hermanos. Duro. Y la hermanita fulana, ¿te acuerdas aquella? Sí, sí. Y el pastor siempre les da preferencia. Sí, Dios mío. Ya me paraba. Yo también soy hermano. Imagínense, hablando duro, mi hermano. Por eso Santiago quiere regular ese problema en la lengua. ¿Okay? Ya había murmuración en la iglesia primitiva, sí, ya existía. Y peor cuando no estaban transformando el alma, porque no estaban escuchando el evangelio de la gracia del apóstol Pablo. Era peor con los judíos. Si los cristianos que de la gracia, los cristianos que estamos en la gracia, estamos en un proceso de transformación, donde cada día se va renovando el entendimiento, Cristo va siendo formado y Cristo va siendo expresado a través de nosotros. Y si murmurábamos mucho, murmuramos menos, porque se va transformando el alma, la mente, la forma de actuar, porque es Cristo ahora el que se va expresando a través de nosotros. ¿Cuánto más a ellos que no escucharon el evangelio de la gracia, mi hermano? Había murmuración por todos lados. Por eso en las iglesias cristianas tradicionales evangélicas siempre ese es el problema, la murmuración. ¿Ok? Siempre es el problema. Si no, los que nos están viendo ahí por internet, pongan ahí si no han tenido esos problemas de murmuración. Entonces dieron una solución. Entonces buscaron hermanos que se dedicaran a atender las mesas. Y ya entra, no sé si entra ahí Esteban, entran otros llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, etc. Ok, pero ya era un problema de la iglesia. ¿A qué más se refería Santiago cuando estaba hablando de la cuestión de la lengua? Pues vamos a Proverbios, por favor. Proverbios, capítulo 16, porque utilizó mucho la sabiduría de Salomón, también la utilizó Santiago. Proverbios 16, 27. Santiago estaba citando todo esto, mire. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. ¿Puedes leerme la Biblia en lenguaje sencillo, Michelle, por favor? El mismo texto bíblico, pero en Biblia en lenguaje sencillo. Palabra de Dios para todos. En última instancia, Dios habla hoy. Por favor. Proverbios 16, 27, que estaba citando también Santiago. ¿Ya? ¿Listos? ¿Listos? Proverbios 16, 20, ¿qué dije? 16, 27, ¿no? Nueva traducción viviente. Los sinvergüenzas crean problemas, sus palabras son un fuego destructor. Fuego destructor, ¿verdad? Porque está hablando que la lengua es como un fuego que consume, inclusive que afecta toda la rueda de la creación. En Salmo 140, versículo 3, por favor. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Estaba hablando, la sabiduría de Salomón estaba hablando con respecto al comportamiento del ser humano.
Eso es lo que estaba hablando Santiago. Dice, aguzaron su lengua. Dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Todo eso estaba citando Santiago. Salmo 143. ¿Leíste el 16-27? Ok, ¿ya? Salmo 140, versículo 3, por favor, en esa traducción. Traducción del lenguaje actual. Más que gente parecen víboras, hablan y sus palabras son venenosas e hirientes. ¿Ya? Salmo 10, versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Salmo 5, versículo 9, por favor. Ayúdame, Michelle, por favor, más rápido. Bueno, la que sea, no importa. Salmo 5:9. Ellos son unos mentirosos y solo piensan en destruirme. Nunca dicen la verdad y solo hablan de muerte. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Con su lengua hablan lisonjas. A ver, otro más, por favor. Proverbios 10:31, por favor. Por favor. ¿Ya? Los buenos hablan siempre con sabiduría, a los malvados se les obliga a callar. Otra vez. Proverbios 10:31, por favor. Los buenos hablan siempre con sabiduría, a los malvados se les obliga a callar. Dice Reina Valera, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Ahora, todo esto también lo citó el apóstol Pablo en Romanos 3:13. Dice el versículo 12, todos se desviaron a una sesión inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con la lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. También lo citó, ¿quién? El apóstol Pablo en el capítulo 3. ¿Okay? Capítulo 3 está hablando acerca bueno, ya le habla acerca de judíos y gentiles, que no hay ninguno bueno, todos son injustos de acuerdo a la ley de Moisés, todos eran injustos, todos estaban fuera de la salvación eterna, pues, sin Cristo Jesús. Entonces, todas estas citas que está haciendo Santiago es para tratar de regular lo que viene siendo la lengua. Santiago capítulo 3, por favor. A ver si ya con eso terminamos. Nos quedamos en el 8, ¿verdad? Ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede refrenar, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca no proceden bendición ni maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Ninguna fuente puede salir, dice, agua dulce o amarga. En Mateo capítulo 7, versículo 16, por favor, Mateo 7, 16. Dijo Cristo Jesús, y está haciendo referencia a Santiago a algo parecido. Tú no puedes decir, ay Señor, cómo te adoro, te alabo, te bendigo, tú eres lo más grande que me ha sucedido, te amo, Padre, y no puedes estar maldiciendo con tu lengua a lo que Él ha creado. No puedes estar maldiciendo con tu lengua a los hermanos. No puedes estar maldiciendo y hablando mal de los hermanos cuando a Dios lo estás adorando, lo estás bendiciendo. Es lo que está diciendo Santiago. ¿Se ha dado cuenta? Dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así también un árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un árbol dar malos frutos, un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Lucas 6:43, parte de lo mismo, Cristo Jesús lo dijo.
No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto, ¿ok? Era parte de la sabiduría que dio Cristo a los judíos, porque Jesús le habló a los judíos que vivieron bajo la ley. ¿Qué les dijo? Den frutos. No sean personas que bendicen a unos, bendicen a Dios, perdón, y maldicen a los hermanos. No puede salir de una misma boca agua dulce y agua salada. Entonces, ¿cuál era el problema de la iglesia judeocristiana del primer siglo? Que había un relajo en ese sentido. ¿Ya? Había un relajo en ese sentido. Santiago 3:13, por favor, vamos a leer hasta el 17. ¿Quién es entendido entre vosotros? Dice Santiago 3:13 al 17, por favor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ya con eso termino. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquel que es sabio y tiene la sabiduría de Dios siempre va a mostrar por su buena conducta por las obras en sabia mansedumbre, por favor. Dice, y luego dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Si tienen celos amargos, o sea, ¿cuál era el problema entonces de la iglesia? Había también celos amargos, acepción de personas. 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Aquella persona que tiene celos amargos porque está viendo manifestada más bendición en unos hermanos que en él, ¿qué cree? Aquel que está actuando diferente conforme a la naturaleza de Cristo que habita en él, Santiago dice, es una sabiduría, pleitos, contiendas, celos, que también habló el apóstol Pablo como obras de la carne. Santiago dijo que era una sabiduría animal, terrenal y que provenía de Satanás. Versículo 14, porque donde hay celos y contención, es decir, había pleito en la iglesia judía del primer siglo. Por donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Nos aplica a nosotros como iglesia gentil? Sí. ¿Captamos? O sea, no puede haber celos, contiendas, pleitos entre nosotros como hermanos en Cristo. Somos un solo cuerpo. ¿Ok? Somos un solo cuerpo, independientemente de lo que piensen los demás. Puedo tener un hermano evangélico, carismático, pentecostal, que no cree en la gracia y que cree que Dios todo lo castiga con enfermedades y que cree que él tiene que hacer muchas obras para obtener lo que ya se le dio por gracia. Son mis hermanos en Cristo. No tengo que irme a pelear con él, al contrario, tengo que instruirlo con el evangelio. Es muy diferente, ¿okay? No tengo que andar peleando con él, tengo que instruirlo. ¿Ok? Pero respecto al liderazgo cristiano evangélico que critica la gracia y ha estudiado la gracia y critica la gracia, que son los judaizantes de esta época, que yo así les llamo judaizantes de esta época, los legalistas que conocen la gracia, la critican, la juzgan y no la entienden, porque no la entienden, a esas personas entonces sí les hablo como les habló el apóstol Pablo en el capítulo 3. Les dice a los hermanos congregantes: guárdense de los perros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, guárdense de aquellos que los quieren circuncidar, aquellos que quieren a fuerza imponerle obras, aún sabiendo que yo enseño, como decía Pablo, que yo les estoy enseñando el evangelio de la gracia. O sea, yo ya les enseñé el evangelio de la gracia, ahora se tienen que guardar de esos obreros fraudulentos, también dijo el apóstol Pablo. Es muy diferente. No confunda, ¿ok? No es la misma que un pastor líder enseñe la ley de Moisés o la mezcla de pactos por ignorancia. No es la misma a uno que ya entendió gracia, critica la gracia y enseña la mezcla de pactos juzgando y criticando lo que enseñó el apóstol Pablo. No es igual. Pablo no les dio el mismo tratamiento, ¿sí me entiende? O sea, iban
con los Gálatas, los judaizantes, iban con los Gálatas gentiles y les decían, ahora los perturbaban, mi hermano. Tienen que guardar la ley, si no están haciendo las obras que hacemos nosotros, no son salvos. Traían condenación a la iglesia de Cristo gentil. Y Pablo dice, a esos perros, guárdense de ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado en Hechos capítulo 15 el evangelio que predicaba Pablo, ya lo conocían, iban, lo criticaban y lo juzgaban. Entendemos que hay una gran diferencia. Y usted me va a ver como el apóstol Pablo en algunas circunstancias, lo mismo que hacía el apóstol Pablo. Aquellos que conocen el evangelio de la gracia, no todos lo conocen. Aquellos legalistas que conocen el evangelio de la gracia lo han escuchado y lo siguen juzgando y criticando. A esos yo les llamo igual como les llamó el apóstol Pablo. ¿Entiende la gran diferencia? Pero no voy a llegar con un hermano de otra congregación pentecostal que no cree en la gracia. No voy a llegar y voy a decir, eres un judaizante, eres un legalista, eres un perro. O sea, no le voy a decir nada de eso. O sea, yo tampoco digo perro, pues. No me atrevo todavía a hablar como el apóstol Pablo. No les digo yo sí. No me atrevo. Pablo se atrevió. Yo no me atrevo todavía. Pero yo no veo con un congregante y todo ignorantito que no conoce la gracia. Yo no voy a llegar a decirle, eres un perro, eres... No. Es para aquellos que conocen la gracia, la juzgan, la critican, porque no la entienden, pues. Pero juzgan y critican el evangelio. A esos Pablo le dijo, son judaizantes, son perros, guárdense de ellos, de esos perturbadores. ¿Sí me entiende la gran diferencia de lo que, cuando tenemos que ser duros, con quién tenemos que ser duros y con quién tenemos que ser flexibles? Pero siempre va a ser, le vamos a decir perros en amor. ¿Se puede decir perros en amor? Perrillos, así como dijo, deja que el pan de los perrillos, todo el Señor Jesús con la mujer sirofenicia, ¿no? Ese fue muy suave, ¿no? Perrillos, les dijo para no decirles perros, ¿no? Deja que esos perrillos comen de las migajas de la mesa, ¿no? Hay gente que conoce gracia, critica la gracia. Esos se refería el apóstol Pablo, judaizantes. Los demás pastores, líderes, maestros que nunca han escuchado el evangelio de la gracia y que solamente enseñan por ignorancia, pues hay que hacer obras, hay que portarse bien, Dios te va a castigar con una enfermedad. Esos hermanos, ¿qué podemos decirles, pobrecitos? Yo así estaba en ignorancia antes, mi hermano. No me burlo de ellos, así estaba yo. Pero cuando fue revelado Cristo en mí, como dijo el apóstol Pablo, esa es la gran diferencia. Cristo nos fue revelado a nosotros. Dios mío, se me fue el tiempo con eso de los perrillos. Porque donde hay celos, contención, hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así de sencillo concluye Santiago. Y obviamente, si tiene oportunidad, puede ver Proverbios capítulo 1 al 9, hablando de la sabiduría, Proverbios 1:5, Proverbios 2:6. Está hablando de la verdadera sabiduría enseñada por medio de la blanda humildad. Está hablando el apóstol Pablo. Y está hablando acerca de las obras de la carne, celos, contención, que Pablo le llamó obras de la carne. En otras palabras, había disensión, había pleitos, no estaban siendo sabios, no estaban operando la sabiduría de Dios en ellos, estaban haciéndose maestros muchos de ellos, estaban tomando decisiones incorrectas, haciendo excepción de personas, había pleitos, contiendas. Era un relajo la iglesia judía cristiana del primer siglo, ¿se da cuenta? Entonces, nosotros, en otras palabras, tenemos que ser personas que a través de la formación de Cristo en nosotros podamos controlar ese pequeño timón, ese pequeño fuego que puede encender toda la rueda de la creación e inferir en la vida de personas que se están acercando a Cristo.
porque pueden muchas personas dañar a... Imagínense que usted le hable a alguien, ¿no? El pastor Sergio está enseñando la palabra de gracia y dice que Jesucristo te salvó por su gracia, y dice que si tú le recibes en tu corazón y nada más necesitas creer para ser salvo, no más. De repente llega usted, ¿no? Pero de repente llega otra persona hablándoles mal de mí, diciéndole, no, sí es cierto que ese pastor enseña la gracia, pero ¿qué crees? El pastor es así, es malo, no te acerques ahí, cuidado, porque hubo personas en el pasado, mi hermano, de las primeras veces que llegamos a Jalisco, hubo personas en el pasado que le dijo un líder religioso de allá de Estados Unidos, le dijo, huye de ese lugar por tu vida. ¿Y a qué se refería huye por ese lugar? Pues porque había algunos problemas en la iglesia donde nosotros queríamos solucionar hablando, que es la parte de la administración, pues, parte de la administración de lo que hacemos como administradores, tratar de solucionar problemas cuando hay pleitos unos con otros, ¿no? Y resulta que otro dijo, no, salte por tu vida de ese lugar, y luego yo me quedo, y era un pastor evangélico en Estados Unidos, dije, pero ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿O qué información se le dio a ese pastor para que dijeran que huyeran de donde yo estaba enseñando? Si lo único que he hecho es ayudarlos, lo único que he hecho es apoyarlos, lo único que he hecho es suministrarles algún don, ministrarlos cuando están enfermos, es lo único que he hecho. Y luego, ¿por qué? Porque le llegó mala información a ese ministro de Estados Unidos. Huye de ese lugar, huye de ese lugar. Entonces, la pregunta es, ya para concluir, si la persona a la cual se le dio mala información de su servidor, ¿usted cree que me va a escuchar algún día las enseñanzas? ¿Usted cree que se va a decir, bueno, voy a escuchar al pastor Sergio para ver qué está enseñando? No, porque ya hubo una lengua que habló mal de mí, me dejó mal, y permitió esa lengua que esa persona que a lo mejor no enseña el evangelio y la gracia nunca vaya a ser libre. Siempre vaya a seguir con el mismo legalismo por el hecho que no me va a escuchar porque recibió mala información de su servidor. Y ese es el problema de la lengua que habla Santiago. Por malas referencias que puede dar otras personas acerca de su servidor, gente no nos va a escuchar. Y ese es el problema que dice Santiago, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, mi hermano. Porque gente, a causa de que se habló mal de una persona, gente no se congrega. Gente no acude, gente no va a escuchar el evangelio, gente no va a recibir a Cristo, gente no va a escuchar el mensaje. ¿Se ha dado cuenta? La gran importancia de que podamos controlar este pequeño timón de un barco grande o este pequeño freno como de los caballos, porque también habla Santiago, el freno que utilizan los caballos. Si no lo controlamos, infiere en todo lo que se refiere al reino de Jesús, en todo lo que se refiere a la rueda de la creación, en todo lo que se refiere si alguien es salvo o no es salvo, en todo lo que se refiere si alguien acepta o rechaza a Jesucristo. Todo porque hablaron mal de una persona. Muy bien, pongámonos de pie. A eso se refiere el capítulo 3. ¿Santiago le gustó el capítulo 3? Lo vimos en una sola sesión. Pero es muy interesante. Entonces, muchas personas no van a venir a Cristo a causa de esa falsa información que dan otros acerca de ministros. Nunca se van a acercar a Cristo. Y siempre, al contrario, se van a alejar de Cristo a causa de ese timón, a causa de la lengua y a causa que maldecimos a otros y bendecimos a Dios y maldecimos a la creación de Dios. Padre, te damos gracias en esta gloriosa y maravillosa noche. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por la vida gloriosa que nos has proveído, que es la vida de Cristo en nosotros. Señor, agradecidos porque se va renovando el entendimiento y se va transformando cada vez el alma. Y si hoy a través del capítulo 3 de la carta de Santiago, Señor, se nos da esa instrucción, se le dio a los judíos, claro, pero creemos que también nos aplica como iglesia gentil, que podamos producir esos frutos que ya por naturaleza tenemos.
pero ahora producirlos, porque esos frutos se podrá manifestar la vida de Cristo aquí, Señor, y personas vendrán a conocerte, a exaltarte, a bendecirte. Gracias, Señor Jesús, te damos, porque nos das esa oportunidad también de poder refrenar esta lengua, pero que queremos seguir creciendo en el entendimiento tuyo, Señor, para lo mismo, para hacer esos vasos útiles que tú utilices aquí en la tierra, Señor, para tu gloria, para tu honra, para predicarte a ti, para exaltarte a ti, darte a conocer a ti, precioso Rey. Te adoramos y te bendecimos en esta gloriosa y maravillosa noche. Honramos todo lo que tú eres, honramos tu palabra, honramos tu presencia en nosotros, honramos y te exaltamos con todo nuestro corazón y nuestra vida, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues cada persona que estuvo conectada, bendecimos sus vidas, la maestra Maritza, y personas que a lo mejor no los veo aquí, a lo mejor no los veo conectados. Todos los que comentaron, gracias. Los que estamos reunidos acá, gracias por estar acá. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les ha multiplicado a cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y que el Señor sea obrando a través de cada uno de ustedes, que el Señor sea manifestando esos maravillosos frutos de justicia, porque realmente somos justos por su gracia, pero ahora el mundo tiene que ver en nosotros a Cristo Jesús. Esa es nuestra tarea aquí en la tierra, es que el mundo vea a nosotros, a Cristo en nosotros. Esa es nuestra tarea aquí en la tierra. Muy bien, pues estamos despedidos y nos vemos hasta el próximo viernes, continuando con el capítulo 4 de la carta de Santiago. Y el domingo estamos viendo cuál es el Evangelio Eterno, igual a las 12 del mediodía, transmisiones en vivo de Jalisco, México. Ok, pues son bendecidos en Cristo. Les recuerdo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean multiplicadas a cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.